Lo que voy a contarte hoy cambió mi forma de entender el tiempo, la profecía y todo aquello que durante años consideré imposible, y aunque sé que muchos dirán que estoy loco, que he perdido el juicio o que simplemente busco sensacionalismo, también sé que hay quienes, al escuchar estas palabras, sentirán ese escalofrío incómodo que produce la verdad cuando se acerca demasiado, cuando roza nuestra piel como un viento helado que viene de ninguna parte y nos recuerda que el universo es mucho más vasto, mucho más complejo y mucho más misterioso de lo que nuestras pequeñas certezas nos permiten imaginar. Y todo comenzó hace apenas unas semanas, cuando recibí una llamada en mitad de la noche, una de esas llamadas que no esperas, que te despiertan de golpe y te dejan con el corazón acelerado, porque la voz al otro lado del teléfono sonaba rota, agitada, casi aterrorizada, y lo primero que escuché fue esto: Señor Benítez, necesito que escuche lo que voy a decirle, porque nadie más va a creerme. Y si no lo cuento ahora, si no lo documento ahora, temo que desaparezca como han desaparecido tantas otras cosas que no deberían desaparecer. Y esa voz pertenecía a un hombre que prefiero no nombrar, un investigador vinculado a ciertos círculos religiosos en Estados Unidos, alguien que durante años trabajó en el análisis de fenómenos considerados sobrenaturales. Y lo que me contó esa noche, lo que me describió con lujo de detalles y con una precisión casi quirúrgica, fue algo que jamás pensé que escucharía en mi vida, porque según él, y según los testimonios que había recopilado en las últimas semanas, algo extraordinario estaba ocurriendo en diversos puntos de Estados Unidos, algo que desafiaba toda lógica, toda explicación convencional y que apuntaba directamente hacia una posibilidad que la humanidad lleva 2000 años esperando, con una mezcla de esperanza y terror: el regreso de Jesucristo a la tierra. Y antes de que cierres este vídeo pensando que he perdido la cordura, antes de que decidas que esto no es más que otro relato apocalíptico sin fundamento, te pido que te quedes, que escuches hasta el final, porque lo que voy a revelarte no son suposiciones, no son interpretaciones forzadas de textos antiguos, sino hechos documentados, testimonios verificables y coincidencias tan inquietantes que resulta imposible ignorarlas. Y si alguna vez has sentido esa sensación de que algo grande está por suceder, de que el mundo está al borde de un cambio radical, de que la historia tal como la conocemos está a punto de dar un giro definitivo, entonces este vídeo es para ti. Así que por favor, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización, dale like a este vídeo para que más personas puedan encontrarlo y sobre todo, déjame un comentario ahora mismo contándome si tú también has sentido esa inquietud inexplicable, esa sensación de que algo está cambiando en el aire, porque créeme, no estás solo en esto, y lo que estoy por contarte podría explicar muchas de esas sensaciones que has estado experimentando últimamente. Pero déjame advertirte algo antes de continuar. Lo que sigue no es para los débiles de corazón, no es para quienes prefieren vivir en la comodidad de sus certezas, porque una vez que cruces esta línea, una vez que escuches lo que tengo que decir, tu forma de ver el mundo nunca volverá a ser la misma, y quizá eso sea exactamente lo que necesitas en este momento de tu vida. El primer incidente que documente ocurrió en un pequeño pueblo de Montana, un lugar perdido en medio de las montañas donde la vida transcurre con la lentitud de siempre, donde todos se conocen y donde los acontecimientos extraordinarios simplemente no suceden. Pero en la madrugada del 3 de noviembre de este año, algo cambió, y según los testimonios que pude recopilar, más de 200 personas vieron lo mismo: una luz en el cielo, pero no una luz cualquiera, no un avión, no un satélite, no un dron, sino una luz que descendía lentamente, que pulsaba con un ritmo casi orgánico, casi vivo, y que emitía una especie de vibración que muchos describieron como un canto, como si el aire mismo estuviera cantando. Y lo más inquietante de todo es que esa luz, según múltiples testigos, adoptó la forma de una figura humana antes de desaparecer completamente, y cuando digo que adoptó la forma de una figura humana,
No estoy hablando de una silueta difusa o de una interpretación subjetiva, estoy hablando de algo claramente definido, algo que varios testigos describieron con las mismas palabras. Un hombre vestido de blanco, con los brazos extendidos, suspendido en el aire durante exactos 43 segundos antes de desvanecerse como si nunca hubiera existido, y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña, porque cuando las autoridades locales intentaron investigar el suceso, cuando intentaron tomar declaraciones formales y documentar lo ocurrido, se encontraron con algo inesperado. Todos los testigos, absolutamente todos, experimentaron lo mismo después del avistamiento. Experimentaron una sensación de paz profunda, una claridad mental inusual, y varios de ellos, personas que llevaban años sin pisar una iglesia, que se consideraban agnósticas o directamente ateas, sintieron la necesidad irresistible de orar, de arrodillarse donde estaban y simplemente orar, sin entender por qué, sin poder explicarlo, y cuando intentaron describir esa experiencia, cuando intentaron poner en palabras lo que habían sentido, todos usaron expresiones similares. Era como si me hubieran tocado. Sentí que alguien me miraba con un amor que nunca había experimentado. Supe que todo iba a estar bien, aunque no entendía por qué lo sabía. Y créeme, cuando te digo que he investigado fenómenos inexplicables durante décadas, he entrevistado a miles de personas que afirman haber vivido experiencias extraordinarias y puedo distinguir cuando alguien miente, cuando alguien exagera o cuando alguien simplemente está confundido, pero estos testimonios eran diferentes. Estos testimonios tenían la solidez de la verdad, el peso de algo que realmente sucedió, y lo más perturbador es que Montana no fue un caso aislado, porque apenas 2 semanas después, el 17 de noviembre, algo similar ocurrió en Arizona, y luego en Texas, y luego en Florida, y en cada uno de esos lugares, el patrón se repetía con una precisión inquietante. Una luz en el cielo, una figura humana, 43 segundos de manifestación, y después esa paz inexplicable que transformaba a quienes la experimentaban. Y mientras recopilaba estos testimonios, mientras intentaba encontrar una explicación lógica para todo esto, recibí un documento que cambió completamente mi perspectiva sobre lo que estaba investigando, un documento que llegó a mis manos de forma tan misteriosa que aún hoy no estoy seguro de quién lo envió realmente, pero lo que contenía ese documento, lo que revelaba sobre ciertos patrones proféticos y ciertas coincidencias temporales, era tan asombroso que no pude ignorarlo, y es ahí donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante, porque según ese documento y según las investigaciones que realicé posteriormente para verificar su contenido, los eventos que estaban ocurriendo en Estados Unidos no eran casuales, no eran fenómenos aislados sin conexión entre sí, sino parte de un patrón mucho más amplio, un patrón que llevaba desarrollándose durante años sin que nadie lo notara hasta ahora. El documento en cuestión era un análisis detallado de profecías bíblicas relacionadas con la segunda venida de Cristo, pero no era el típico análisis apocalíptico lleno de interpretaciones forzadas y fechas arbitrarias, sino un estudio riguroso, casi científico, que cruzaba referencias del Antiguo y Nuevo Testamento con eventos históricos documentados y con ciertos fenómenos contemporáneos que, según el autor del documento, cumplían con precisión milimétrica las condiciones descritas en las profecías. Y una de las cosas que más me impactó de ese análisis era la forma en que interpretaba el pasaje de Mateo 24, versículo 30, donde Jesús describe su regreso diciendo: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Y según el documento, la palabra griega original, que se traduce como nubes en ese pasaje, nefele, tenía un significado mucho más amplio de lo que comúnmente se interpreta, porque en el griego del siglo I, nefele no solo se refería a las nubes meteorológicas, sino a cualquier tipo de oscurecimiento o velo entre el cielo y la tierra, y en varios textos antiguos.
Esa misma palabra se usaba para describir fenómenos luminosos en el cielo, manifestaciones que los observadores de la época no podían explicar y que asociaban con lo divino, y aquí es donde la conexión se vuelve verdaderamente fascinante, porque si interpretamos Nefelé en su sentido más amplio, entonces la profecía no estaría hablando necesariamente de nubes literales, sino de fenómenos luminosos en el cielo, exactamente como los que estaban siendo reportados en Estados Unidos. Y esa interpretación cambia completamente nuestra comprensión de cómo podría manifestarse el regreso de Cristo, porque en lugar de imaginar una aparición súbita y dramática, visible para todos simultáneamente, lo que las profecías podrían estar describiendo es una serie de manifestaciones progresivas, una especie de preparación gradual de la humanidad para un evento final, y eso explicaría por qué los avistamientos en Estados Unidos seguían ese patrón tan específico. 43 segundos de manifestación, tiempo suficiente para ser percibido y recordado, pero no tanto como para causar un caos masivo o una histeria colectiva, y cuando investigué el significado del número 43 en la numerología bíblica, cuando busqué referencias a ese número en las Escrituras, encontré algo que me dejó sin aliento, porque resulta que en la tradición hebrea el número 43 está asociado con la revelación gradual de la verdad divina, con el proceso de despertar espiritual que precede a las grandes transformaciones, y aunque podría ser solo una coincidencia, aunque podría ser simplemente mi mente buscando patrones donde no los hay, la precisión con la que todo encajaba era demasiado inquietante como para ignorarla, y mientras más profundizaba en la investigación, más me daba cuenta de que había otros elementos, otros detalles que apuntaban en la misma dirección. Uno de los aspectos más fascinantes de todo este fenómeno es la distribución geográfica de los avistamientos, porque si trazas un mapa con todos los lugares donde se han reportado estas manifestaciones luminosas, si marcas cada ubicación y buscas un patrón, descubres algo asombroso. Los puntos forman una especie de red, una estructura geométrica casi perfecta que cubre gran parte del territorio estadounidense. Y cuando mostré este mapa a un matemático amigo mío, alguien especializado en geometría fractal y patrones complejos, su respuesta fue inmediata. Esto no puede ser natural. Esto tiene una intención, un diseño, porque según él, la distribución de los puntos seguía una proporción áurea. Esa relación matemática que aparece constantemente en la naturaleza y que durante siglos ha sido asociada con la perfección divina, y lo verdaderamente inquietante es que si extiendes las líneas que conectan esos puntos, si proyectas la red hacia el futuro basándote en el patrón existente, el próximo punto de manifestación debería ocurrir en algún lugar cercano a Washington, D.C., en algún momento entre finales de diciembre y principios de enero, y no hace falta ser un genio para entender las implicaciones de algo así, porque si estas manifestaciones están siguiendo realmente un plan, si están construyendo hacia algo más grande, entonces una aparición en la capital de Estados Unidos, en el corazón del poder político occidental, sería un evento de proporciones históricas, algo que cambiaría para siempre el curso de la civilización humana, y mientras recopilaba toda esta información, mientras intentaba encontrar una forma de presentarla que no sonara completamente descabellada, recibí un segundo testimonio que añadió una nueva dimensión a todo el asunto, un testimonio que provenía de alguien que jamás pensé que me contactaría, un exmiembro del Pentágono, alguien que trabajó durante años en un programa clasificado dedicado al estudio de fenómenos aéreos no identificados, y lo que me reveló en una conversación de 3 horas que mantuvimos en un café discreto de Virginia fue tan extraordinario que aún hoy me cuesta procesarlo completamente, porque según él, y según documentos que pude verificar parcialmente, el gobierno de Estados Unidos sabía de estas manifestaciones desde mucho antes de que se hicieran públicas, las estaba monitoreando, las estaba estudiando y, lo más inquietante de todo, las estaba esperando, porque al parecer existe un protocolo clasificado.
un conjunto de procedimientos diseñados específicamente para ser activados en caso de lo que ellos llaman un evento de contacto trascendental. Y cuando le pregunté qué significaba exactamente eso, cuando le pedí que fuera más específico, su respuesta fue tan directa que me dejó helado. Significa el regreso de Cristo, señor Benítez, significa el regreso de Cristo, y por favor, antes de que pienses que esto es una locura, antes de que descarten todo como una teoría conspirativa sin fundamento, déjame un comentario ahora mismo diciéndome qué piensas, porque necesito saber si hay más personas ahí fuera que estén sintiendo lo mismo que yo, que estén percibiendo estos cambios, estas señales que parecen multiplicarse día tras día, y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esto, porque créeme, la información que estoy compartiendo no va a permanecer disponible para siempre. Y lo que viene a continuación podría cambiar completamente tu comprensión de la realidad. Déjame explicarte algo sobre la naturaleza del tiempo tal como la entendemos actualmente, porque para comprender lo que podría estar ocurriendo realmente, necesitas abandonar tu concepto lineal de la temporalidad y abrirte a posibilidades que la física cuántica ha estado sugiriendo durante décadas. Y es que, según algunos de los físicos más brillantes de nuestra época, el tiempo no es una línea recta que va del pasado al futuro, sino más bien una especie de tejido multidimensional donde pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Y si eso es cierto, si el tiempo es realmente así, entonces la idea de que un ser pudiera manifestarse en múltiples puntos de ese tejido pudiera aparecer y desaparecer a voluntad, pudiera estar aquí y allá al mismo tiempo, deja de ser un milagro incomprensible y se convierte en una posibilidad técnica, en algo que simplemente requiere un nivel de control sobre las leyes físicas que nosotros aún no hemos alcanzado, y esto me lleva a uno de los aspectos más fascinantes de las manifestaciones que estamos investigando, porque varios de los testigos, cuando fueron entrevistados en profundidad, cuando se les pidió que describieran no solo lo que vieron, sino lo que sintieron durante la experiencia, reportaron algo extraordinario, una distorsión temporal, una sensación de que esos 43 segundos se habían estirado, se habían expandido, se habían convertido en algo mucho más largo, y algunos describieron haber experimentado visiones durante ese tiempo, haber visto escenas de sus propias vidas, pasadas y futuras, haber entendido cosas que antes les resultaban incomprensibles, y cuando intentaron explicar cómo era posible que todo eso cupiera en 43 segundos, la respuesta era siempre la misma. No fueron 43 segundos, fueron, no sé cómo explicarlo, fueron mucho más. Y esto coincide perfectamente con varios relatos bíblicos de encuentros con lo divino, donde los profetas describen experiencias similares, momentos en los que el tiempo parecía detenerse o transformarse, donde unos pocos segundos contenían eternidades de comprensión, y si aceptamos la posibilidad de que estos fenómenos sean realmente manifestaciones de algo trascendental, de algo que opera más allá de nuestras leyes físicas convencionales, entonces muchas de las aparentes contradicciones en los relatos de testigos comienzan a tener sentido, porque no estaríamos hablando de un fenómeno que obedece a las reglas normales de la realidad, sino de algo que las trasciende, que las modifica, que las dobla según su voluntad, y créeme cuando te digo que he pasado noches enteras reflexionando sobre esto, intentando encontrar una explicación alternativa, buscando cualquier otra posibilidad que no me obligara a llegar a la conclusión inevitable. Pero cada vez que lo intento, cada vez que exploro una vía diferente, termino volviendo al mismo punto. Estos eventos son reales, están ocurriendo y apuntan hacia algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Ahora bien, hay un aspecto de todo esto que resulta particularmente inquietante, y es la reacción de las instituciones religiosas establecidas ante estos fenómenos, porque uno pensaría que si realmente estuviéramos ante manifestaciones que podrían indicar el regreso de Cristo,
Las iglesias estarían celebrándolo, investigándolo, preparando a sus fieles para ese momento trascendental. Pero lo cierto es que la respuesta ha sido exactamente la opuesta: silencio, negación y, en algunos casos, activa supresión de la información. Y esto lo sé porque he intentado contactar con líderes de varias denominaciones cristianas, he enviado correos, he hecho llamadas, he solicitado entrevistas y en la mayoría de los casos he recibido respuestas evasivas o directamente me han ignorado, y los pocos que accedieron a hablar conmigo lo hicieron bajo condición de anonimato, y lo que me dijeron fue revelador, porque según ellos existe una directiva no oficial entre las principales denominaciones cristianas de no dar publicidad a estos eventos, de no alimentar lo que ellos llaman histeria mesiánica. Y cuando les pregunté por qué, cuando insistí en entender las razones de ese silencio, las respuestas variaban, pero todas apuntaban en la misma dirección: miedo. Miedo a perder control sobre sus congregaciones, miedo a que las personas empiecen a buscar experiencias directas de lo divino en lugar de depender de las interpretaciones institucionales, miedo a que la estructura de poder que han construido durante siglos se derrumbe si la gente descubre que puede tener acceso directo a la trascendencia sin necesidad de intermediarios, y esto me llevó a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la religión institucional, sobre la diferencia entre la espiritualidad genuina y la estructura de poder que a menudo se construye en su nombre, porque si realmente estuviéramos ante el regreso de Cristo, si realmente estuviéramos en los albores de una nueva era espiritual, ¿no debería eso ser motivo de celebración para quienes dicen seguir sus enseñanzas? ¿No deberían estar preparando a sus fieles, ayudándoles a comprender lo que está ocurriendo, guiándoles en este momento trascendental? Pero en lugar de eso, lo que veo es una muralla de silencio, una negativa sistemática a reconocer siquiera la posibilidad de que algo extraordinario esté sucediendo, y esto me recuerda inevitablemente a lo que ocurrió hace 2000 años, cuando Jesús caminó por Galilea y Judea, porque según los evangelios, quienes más se resistieron a reconocerlo, quienes más lucharon contra su mensaje, no fueron los romanos paganos ni los gentiles ignorantes, sino los líderes religiosos de su tiempo, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, aquellos que habían construido su poder e influencia sobre la interpretación de las Escrituras y que veían en Jesús una amenaza a ese poder, una voz que llamaba a la experiencia directa de lo divino y que cuestionaba la necesidad de intermediarios. Y me pregunto si no estaremos presenciando exactamente la misma dinámica ahora, 2000 años después, con líderes religiosos que prefieren el silencio y la negación antes que enfrentar la posibilidad de que sus estructuras de poder estén a punto de volverse obsoletas, y quizá eso explique por qué estos fenómenos están ocurriendo precisamente en Estados Unidos, en el corazón de lo que muchos consideran la última gran potencia del cristianismo occidental. Porque si algo está a punto de cambiar, si realmente estamos ante un punto de inflexión en la historia espiritual de la humanidad, tiene sentido que comience ahí, en el lugar donde la religión institucional ha alcanzado su máxima expresión de poder temporal. Y créeme, la ironía de todo esto no se me escapa, la ironía de que el regreso de Cristo, si es eso lo que estamos presenciando, esté siendo ignorado y negado por aquellos que supuestamente esperan ese regreso con más fervor, pero quizá eso es exactamente como debe ser, quizá eso es parte del patrón, parte del plan, porque si hay algo que las Escrituras dejan claro una y otra vez, es que lo divino rara vez se manifiesta de la forma que esperamos, rara vez cumple con nuestras expectativas preconcebidas, y casi siempre llega cuando menos lo esperamos y de las formas más inesperadas. Pero hay algo más, algo que aún no te he contado, y que podría ser la pieza más importante de todo este rompecabezas, y es que además de las manifestaciones luminosas, además de los testimonios de experiencias transformadoras, hay otra categoría de eventos que está ocurriendo en paralelo,
eventos que podrían estar conectados con todo lo anterior de formas que apenas estamos comenzando a comprender, y estoy hablando de curaciones, de sanaciones inexplicables que están siendo reportadas en las mismas zonas geográficas donde ocurren las manifestaciones. Y cuando digo curaciones inexplicables no me refiero a mejorías graduales o a recuperaciones que podrían atribuirse al efecto placebo, sino a transformaciones instantáneas, radicales, médicamente imposibles. Y tengo documentados al menos 17 casos en los que personas con enfermedades terminales, con condiciones crónicas que llevaban años padeciendo, experimentaron curaciones completas en cuestión de segundos, y en cada uno de esos casos, la curación ocurrió inmediatamente después de que la persona estuviera en presencia de una de esas manifestaciones luminosas. Y los registros médicos están ahí, los exámenes antes y después, las opiniones de doctores que admiten abiertamente que no tienen explicación para lo que han presenciado, porque ¿cómo explicas que un tumor cerebral desaparezca completamente en menos de un minuto? ¿Cómo explicas que alguien con esclerosis múltiple avanzada de repente pueda caminar sin ayuda, sin dolor, sin ningún rastro de la enfermedad que lo había estado consumiendo durante años? Y estos no son casos aislados, no son anécdotas no verificadas que circulan por Internet, sino eventos documentados, con nombres, con fechas, con evidencia médica, que cualquiera puede verificar si tiene la voluntad de hacerlo. Y lo que me resulta particularmente fascinante es el perfil de las personas que experimentan estas curaciones, porque no son necesariamente personas religiosas, no son santos o devotos que han pasado sus vidas en oración, sino gente común, gente normal, que a menudo ni siquiera creía en la posibilidad de lo milagroso antes de experimentarlo en carne propia, y varios de ellos me han dicho lo mismo. No lo pedí, no lo esperaba, simplemente sucedió, y ahora no sé qué hacer con esta nueva realidad. Y esa última parte es quizá la más reveladora, porque estas curaciones no solo transforman el cuerpo de quienes las experimentan, sino que transforman completamente su forma de ver el mundo, su comprensión de lo que es posible, su relación con lo trascendente, y muchos de ellos me han confesado que desde la curación sienten una especie de llamado, una necesidad de hacer algo con sus vidas, de contribuir de alguna manera a algo más grande que ellos mismos, aunque no sepan exactamente qué es ese algo. Y esto también coincide con los relatos evangélicos, porque si lees los evangelios con atención, si observas el patrón de las curaciones que Jesús realizaba, verás que nunca fueron solo actos de compasión aislados, sino que siempre tenían una dimensión transformadora más profunda, siempre cambiaban no solo el cuerpo, sino el alma de quien las recibía, y siempre venían acompañadas de un llamado, de una invitación a vivir de manera diferente, a ver la realidad con ojos nuevos. Y si estos eventos que estamos presenciando siguen el mismo patrón, si realmente son manifestaciones de la misma fuerza, del mismo ser que caminó por Galilea hace 2000 años, entonces no deberíamos sorprendernos de que produzcan los mismos efectos, las mismas transformaciones, los mismos llamados a despertar de nuestro sueño colectivo y reconocer que hay mucho más en la realidad de lo que nuestros sentidos limitados pueden percibir. Y aquí es donde necesito hacer una pausa y preguntarte algo directamente. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más, algo que no puedes ver pero que sabes que está ahí, algo que te llama, que te inquieta, que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida, sobre la muerte, sobre el propósito de tu existencia? Porque si la respuesta es sí, si alguna vez has experimentado esa inquietud profunda que no se puede explicar con palabras, entonces quiero que sepas que no estás solo, que hay millones de personas en todo el mundo que están sintiendo lo mismo y que quizá, solo quizá, esa inquietud no es casualidad, sino una especie de preparación, un despertar gradual de algo que ha estado dormido durante mucho tiempo
y por eso te pido ahora que dejes un comentario contándome tu experiencia, porque necesito saber qué está sintiendo la gente, necesito entender si este fenómeno es más amplio de lo que imagino, si hay patrones que aún no he identificado. Y también te pido que compartas este vídeo, que se lo envíes a personas que crees que necesitan escuchar este mensaje, porque la información que estoy compartiendo aquí no va a llegar a las noticias convencionales, no va a ser discutida en los programas de televisión, no va a ser analizada por los expertos oficiales, porque como ya te he explicado, hay demasiados intereses, demasiado poder, demasiado control en juego, como para que se permita que esta información se difunda libremente. Y la única forma de que llegue a más personas es a través de ti, de tu voluntad de compartirla, de tu coraje para hablar de cosas que la mayoría prefiere ignorar. Así que por favor no subestimes el poder de tu voz, no subestimes la importancia de que hables sobre esto con otros, porque en tiempos de cambio radical, en momentos en que la realidad misma parece estar transformándose, cada voz cuenta, cada testimonio importa, cada persona que despierta contribuye a la transformación colectiva que quizá, solo quizá, es exactamente lo que estos fenómenos están diseñados para provocar. Ahora, déjame contarte sobre otro aspecto de esta investigación que me ha llevado por caminos completamente inesperados, y es la conexión entre estos fenómenos y ciertos textos antiguos que durante siglos han sido considerados apócrifos, marginales o directamente heréticos por las instituciones religiosas establecidas, porque resulta que si uno se toma la molestia de explorar más allá del canon bíblico oficial, si uno se adentra en esos evangelios que fueron excluidos, en esos textos que la Iglesia primitiva decidió que no debían formar parte de las Escrituras, encuentra descripciones de eventos que suenan inquietantemente similares a lo que estamos presenciando ahora, y no estoy hablando de textos oscuros sin relevancia histórica, sino de documentos como el Evangelio de Tomás, como el Apocalipsis de Pedro, como los diversos textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, que aunque fueron rechazados por la Iglesia oficial, contienen enseñanzas que muchos estudiosos consideran tan antiguas y tan auténticas como las de los evangelios canónicos. Y en varios de estos textos hay referencias a lo que podríamos llamar apariciones preparatorias, manifestaciones de Cristo que ocurrirían antes de su regreso final, manifestaciones diseñadas para despertar a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, y la descripción de estas apariciones preparatorias incluye elementos que resultan asombrosamente familiares: luces en el cielo, figuras que aparecen y desaparecen, experiencias de transformación espiritual, curaciones milagrosas y sobre todo esa sensación de paz profunda que tantos testigos contemporáneos han reportado, y me pregunto si estos textos fueron excluidos del canon precisamente porque contenían información que los líderes religiosos de la época consideraban peligrosa, información que sugería que el retorno de Cristo no sería un evento único y claramente identificable que ellos podrían controlar e interpretar, sino un proceso gradual, una serie de manifestaciones que cualquiera podría experimentar directamente sin necesidad de intermediarios eclesiásticos, porque si lo piensas bien, nada amenaza más el poder institucional que la idea de que cada persona puede tener acceso directo a lo divino, de que cada ser humano puede experimentar la trascendencia sin necesidad de sacerdotes, rituales o doctrinas oficiales, y quizá eso explique por qué estos textos fueron suprimidos, por qué fueron enterrados, por qué durante siglos se hizo todo lo posible por asegurar que la gente común no tuviera acceso a ellos, porque contenían una verdad revolucionaria, una verdad que si se aceptara completamente desmantelaría toda la estructura de poder sobre la que se construyó la religión institucional. Y ahora, 2000 años después, estamos presenciando exactamente lo que esos textos describían: manifestaciones que no piden permiso a las instituciones, que no esperan la aprobación de los líderes religiosos,
que simplemente ocurren, que simplemente se manifiestan ante aquellos que están preparados para recibirlas. Y esto me lleva a una reflexión más amplia sobre la naturaleza de la profecía y del tiempo, porque quizá lo que llamamos profecías no son predicciones de eventos futuros, sino descripciones de patrones que se repiten cíclicamente a lo largo de la historia, patrones que aquellos con suficiente visión pueden identificar y que se manifiestan una y otra vez en diferentes contextos, pero manteniendo siempre su estructura esencial. Y si eso es cierto, si las profecías son descripciones de patrones más que predicciones lineales, entonces tiene sentido que los antiguos textos gnósticos contengan información relevante para lo que está ocurriendo ahora, porque estarían describiendo el mismo patrón que se manifestó en su tiempo y que ahora se está manifestando nuevamente en el nuestro, solo que adaptado a nuestro contexto, a nuestra tecnología, a nuestra forma de comprender la realidad. Hay un detalle particularmente fascinante que descubrí mientras investigaba estos textos antiguos, y es que varios de ellos mencionan un concepto que traducido libremente sería algo así como el tiempo de la preparación consciente, un periodo en el que ciertos signos se manifestarían en el cielo y en la tierra con el propósito específico de despertar a la humanidad, de prepararla para una transformación mayor. Y según estos textos, durante ese tiempo de preparación consciente, las personas experimentarían una especie de aceleración espiritual, sentirían una urgencia inexplicable, una necesidad de cambiar, de transformarse, de alinearse con algo más grande que ellas mismas. Y cuando leo estas descripciones, no puedo evitar pensar en la cantidad de personas que he conocido en los últimos años, personas de todos los ámbitos de la vida, de todas las creencias y culturas, que me han dicho exactamente eso, que sienten una urgencia que no pueden explicar, que sienten que algo tiene que cambiar, que sienten que están siendo llamadas a algo, aunque no sepan exactamente a qué. Y esto no es algo que esté ocurriendo solo en círculos espirituales o religiosos, sino que es un fenómeno generalizado que atraviesa todas las categorías sociales, todas las ideologías, todas las fronteras. Y me pregunto si esa urgencia colectiva, ese sentimiento compartido de estar al borde de algo grande, no será precisamente lo que los textos antiguos describían como una de las señales del tiempo de la preparación consciente, porque si realmente estamos entrando en un periodo de transformación radical, si realmente estamos acercándonos a algún tipo de punto de inflexión en la evolución de la conciencia humana, tiene sentido que las personas más sensibles, las más abiertas, las más dispuestas a cuestionar sus certezas, empiecen a sentir ese cambio antes de que se manifieste completamente, y quizá eso es exactamente lo que estamos presenciando. Los primeros temblores de un terremoto espiritual que está a punto de sacudir los cimientos mismos de nuestra civilización. Y cuando digo terremoto espiritual, no lo digo en un sentido metafórico, sino literal, porque creo que estamos ante un evento que transformará tan profundamente nuestra forma de entender la realidad, nuestra relación con lo trascendente, nuestra comprensión de quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo, que cuando miremos hacia atrás dentro de 50 años, dentro de 100 años, identificaremos este momento como el punto de quiebre, como el instante en que todo cambió. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es si esto está ocurriendo o no, porque las evidencias son abrumadoras, las coincidencias son demasiadas, los testimonios son demasiado consistentes como para ignorarlos, sino más bien cómo vamos a responder, cómo vamos a posicionarnos ante esta transformación, si vamos a resistirnos a ella, aferrándonos a nuestras viejas certezas y a nuestros viejos miedos, o si vamos a abrirnos a la posibilidad de que algo extraordinario está ocurriendo y que tenemos la oportunidad de ser parte de ello. Déjame compartir contigo uno de los testimonios más impactantes que he recopilado en toda esta investigación, porque creo que ilustra perfectamente la naturaleza de lo que estamos enfrentando, y es el testimonio de una mujer, llamémosla María, aunque ese no es su nombre real,
una profesora de física cuántica en una universidad del Medio Oeste, que nunca había tenido una experiencia religiosa en su vida, que se consideraba agnóstica y que dedicaba su tiempo a estudiar ecuaciones y experimentos, y todo cambió para ella la noche del 25 de noviembre, cuando estaba conduciendo de regreso a su casa después de una conferencia académica y vio una de estas manifestaciones luminosas y, según su propio testimonio, lo primero que sintió fue curiosidad científica, el impulso inmediato de documentar lo que estaba viendo, de tratar de encontrarle una explicación racional, pero a medida que la manifestación continuaba, a medida que esa luz descendía y adoptaba la forma de una figura humana, algo cambió en ella, algo que no puede explicar completamente, ni siquiera ahora, meses después del evento, y me dijo, fue como si todas las ecuaciones que había estudiado durante años, todos los conceptos de física cuántica que había enseñado a mis alumnos, de repente cobraran sentido de una forma completamente nueva, como si hubiera estado viendo las piezas de un rompecabezas sin entender nunca la imagen completa hasta ese momento. Y cuando le pedí que elaborara, cuando le pedí que me explicara qué había entendido exactamente, sus palabras fueron estas. Entendí que la realidad no es lo que pensamos, que lo que llamamos materia es sólo una manifestación superficial de algo mucho más profundo, algo que trasciende el tiempo y el espacio tal como los concebimos, y entendí que la conciencia no es un producto del cerebro, sino algo fundamental, algo que existe independientemente de la materia física. Y entendí que hay seres, inteligencias, presencias que operan en niveles de realidad que normalmente no podemos percibir, pero que son tan reales, quizá más reales, que el mundo material que tocamos y vemos. Y lo que me resulta particularmente fascinante de su testimonio es que estas comprensiones no vinieron en forma de pensamientos verbales o conceptos abstractos, sino como una especie de conocimiento directo, instantáneo, una certeza absoluta que se instaló en ella sin necesidad de razonamiento o argumentación. Y desde ese día su vida cambió completamente, porque aunque sigue enseñando física en la universidad, aunque sigue publicando papers y asistiendo a conferencias, ahora lo hace desde una perspectiva completamente diferente, desde una comprensión de que la ciencia y la espiritualidad no son dominios separados, sino aspectos diferentes de una misma realidad. Y varios de sus colegas me han confirmado que su trabajo se ha vuelto más creativo, más innovador, como si hubiera accedido a una fuente de inspiración que antes no tenía. Y cuando le pregunté si sentía que había conocido a Cristo esa noche, si identificaba la figura que vio con Jesús, su respuesta fue matizada. No sé si era Cristo en el sentido tradicional, pero sé que era algo infinitamente amoroso, algo que me conocía completamente y que me amaba incondicionalmente, y si eso es lo que la gente llama Cristo, entonces sí, creo que lo conocí. Y este tipo de respuesta, esta apertura a la experiencia sin necesidad de etiquetarla inmediatamente con categorías religiosas preestablecidas, es algo que he encontrado en muchos de los testimonios, porque parece que estos fenómenos se manifiestan de una forma que trasciende las divisiones doctrinales, que habla directamente a la experiencia humana, más allá de las creencias culturales o religiosas específicas, y quizá eso es exactamente lo que necesitamos en este momento de la historia. Una experiencia de lo trascendente que no dependa de pertenecer a una religión particular, que no requiera aceptar un conjunto específico de dogmas, sino que simplemente se ofrezca a cualquiera que esté abierto a recibirla, porque si hay algo que caracteriza nuestra época es la fragmentación, la división, el conflicto entre diferentes visiones del mundo, y quizá lo que estos fenómenos están ofreciendo es una posibilidad de unificación, no a través de la imposición de una doctrina sobre las demás, sino a través de la experiencia directa de algo que todos podemos reconocer más allá de nuestras diferencias superficiales. Y esto me lleva a una de las preguntas más profundas
que esta investigación ha suscitado en mí. ¿Qué significa realmente el regreso de Cristo? Porque cuando la mayoría de las personas piensan en la segunda venida, imaginan un evento dramático, súbito, apocalíptico, con Cristo descendiendo literalmente del cielo en gloria y poder para juzgar a vivos y muertos. Pero, ¿y si esa imagen, aunque tenga base en las Escrituras, es sólo una interpretación posible? ¿Y si el regreso de Cristo no es un evento único en el tiempo, sino un proceso continuo, una presencia que se va manifestando gradualmente, que va despertando conciencias una a una hasta alcanzar un punto crítico de masa que transforma toda la civilización? Porque si lo piensas bien, esa interpretación tiene más sentido en muchos niveles, porque un evento súbito y apocalíptico que obligara a todos a reconocer la divinidad de Cristo violaría el libre albedrío, convertiría la fe en una obviedad, eliminaría la posibilidad de elección genuina, pero un proceso gradual, una serie de manifestaciones que se ofrecen pero que no se imponen, que invitan pero que no obligan, que despiertan pero que no fuerzan. Eso respetaría completamente la libertad humana y al mismo tiempo ofrecería oportunidades repetidas de transformación, y los datos que he recopilado, los patrones que he identificado, parecen apuntar exactamente en esa dirección, porque las manifestaciones están aumentando en frecuencia, están ocurriendo en más lugares, están siendo experimentadas por más personas, pero nunca de una forma tan obvia, tan innegable, que elimine la necesidad de fe, la posibilidad de duda. Y eso me parece profundamente significativo, porque sugiere que lo que sea que esté orquestando estos eventos, lo que sea que esté detrás de estas manifestaciones, respeta profundamente nuestra autonomía, nuestra capacidad de elegir, nuestra libertad para aceptar o rechazar. Y eso, para mí, es una de las señales más convincentes de que podríamos estar ante algo genuinamente divino, porque el poder que no se impone, el poder que se ofrece, en lugar de forzarse, el poder que respeta la dignidad y la libertad de aquellos sobre los que podría ejercerse, ese es exactamente el tipo de poder que los evangelios atribuyen a Cristo, un poder que se manifiesta en el servicio, en el amor, en la invitación, nunca en la coerción o la imposición. Y si estos fenómenos son realmente manifestaciones de ese mismo poder, entonces deberíamos esperar exactamente lo que estamos viendo, señales suficientemente claras para aquellos que están dispuestos a verlas, pero suficientemente ambiguas para aquellos que prefieren explicarlas de otra manera, porque esa ambigüedad, esa capacidad de ser interpretadas de múltiples formas, es precisamente lo que preserva la libertad, lo que mantiene abierta la posibilidad de elección genuina, y quizá ese sea el verdadero propósito de estas manifestaciones, no convencer a nadie por la fuerza de la evidencia abrumadora, sino ofrecer oportunidades de despertar a aquellos que están preparados para ello. Y esto explicaría por qué las instituciones religiosas están tan incómodas con todo esto, porque si el regreso de Cristo es un proceso que ocurre directamente entre lo divino y cada conciencia individual, entonces el papel de las instituciones, de los mediadores, de las jerarquías eclesiásticas, se vuelve cuestionable, quizá innecesario. Y esa es una verdad que ningún sistema de poder acepta fácilmente, porque admitir tu propia superfluidad requiere un nivel de humildad y de desprendimiento que muy pocas estructuras institucionales poseen. Pero hay otro elemento en todo esto que aún no he mencionado y que podría ser crucial para entender la totalidad del fenómeno, y es la dimensión ecológica, porque resulta que varios de los lugares donde han ocurrido estas manifestaciones son también lugares donde la naturaleza está experimentando cambios inusuales, cambios que los ecólogos locales no pueden explicar completamente, y estoy hablando de fenómenos como flores que florecen fuera de temporada, árboles que producen frutos en épocas del año en que normalmente no lo hacen, animales que exhiben comportamientos que los biólogos describen como anómalos. Y lo fascinante es que estos cambios ecológicos no son destructivos, sino regenerativos, porque
En varios de los lugares donde han ocurrido las manifestaciones, ecosistemas que estaban degradados han comenzado a recuperarse espontáneamente, ríos que estaban contaminados han empezado a limpiarse sin intervención humana, zonas que habían sido deforestadas muestran señales de reforestación natural acelerada y cuando intenté encontrar explicaciones científicas para estos fenómenos, cuando consulté con biólogos y ecólogos, la respuesta fue siempre la misma. No tenemos explicación. Estos patrones no se ajustan a ningún modelo conocido de recuperación ecológica. Y esto me llevó a considerar una posibilidad que inicialmente me pareció demasiado ambiciosa, pero que cada vez me parece más plausible, y es que si realmente estamos ante manifestaciones de algo divino, de algo que trasciende las leyes físicas ordinarias, entonces no sería sorprendente que esas manifestaciones afectaran no solo a los seres humanos, sino a toda la creación. Porque según la visión cristiana, la salvación no es solo para la humanidad, sino para toda la creación. San Pablo lo dice explícitamente en su carta a los romanos, cuando habla de que toda la creación gime esperando su liberación, y si eso es cierto, si el plan divino incluye la redención de toda la naturaleza y no solo de los seres humanos, entonces tiene sentido que las manifestaciones de ese plan se reflejen también en cambios ecológicos, en señales de regeneración y renovación que van más allá de lo humano, y esto añade una dimensión completamente nueva a nuestra comprensión de lo que podría estar ocurriendo, porque sugiere que no estamos ante un evento puramente espiritual o religioso en el sentido convencional, sino ante algo mucho más holístico, algo que afecta a todos los niveles de la realidad simultáneamente, y quizá eso sea exactamente